Sergio Bernstein en su regreso hoy nos habla de un cambio climático, pero en la política y en la economía local. A las 7:10, Sergio, con este escenario ya te escuchamos, este miércoles 26 de marzo. Algunos todavía dudan, Hernán, del cambio climático, a pesar de las evidencias científicas y obviamente lo que vivimos todos los días en todas partes del mundo. Lo que nadie puede dudar es que cambió el clima, donde en la Argentina, tanto respecto de la economía como de la política. ¿Qué está pasando? Bueno, en los últimos meses hemos visto un gobierno que tal vez tuvo su pico de popularidad, de autoestima hacia fin de año. Algunos creen que, bueno, hubo un poquitito de demasiada confianza en sí mismo, otros creen que eran errores no forzados que a la corta o a larga iban a llegar, porque el gobierno los cometía antes de ese momento. Lo cierto es que en apenas 7, 8 semanas cambió completamente el clima político. Recordemos la secuencia: un discurso muy raro en Davos, con un presidente muy agresivo, el escándalo de las criptomonedas que todavía, cuidado, todavía está generando, bueno, problemas tanto reputacionales como judiciales dentro y fundamentalmente fuera del país. Una situación, yo diría, institucionalmente compleja, con la designación de los dos jueces de la Corte Suprema en comisión, un decreto más, las sesiones extraordinarias que se fueron como diluyendo sin que el gobierno lograra básicamente nada, el decreto con el cual finalmente el gobierno espera negociar con el Fondo Monetario, que, bueno, salió con bastante apoyo, pero sigue generando dificultades porque no quedó claro qué se está negociando, por cuánta plata, y en definitiva qué implica esto para la solvencia del país. Todo esto políticamente, claro, estuvo condimentado con, vimos la marcha de los jubilados, un gobierno que por primera vez en mucho tiempo generó alguna duda respecto del control de la calle. La segunda marcha, por suerte, fue mucho más tranquila. De todas maneras, todo esto modificó el clima político. ¿Alguien lo capitaliza en la oposición? Bueno, no, pero claro, aparecen sondeos que marcan que el oficialismo está básicamente igual que como empezó, es decir, con una intención de voto en principio a nivel nacional, no local, no provincial, de aproximadamente 30%. Esto es mucho y es poco. Bueno, todo depende del cristal con lo que se mira. 30% es lo que tuvo el presidente Milei en la primera vuelta, el año 2023, ya hace un año y medio de todo esto largo. Claro, uno dice, con el esfuerzo fiscal, financiero, con este ajuste tan significativo que vivió la economía, con la desinflación generando tantos problemas, bueno, mantener ese apoyo no está nada mal para empezar el ciclo electoral. Otros dirían, no, bueno, los procesos desinflacionarios son populares. ¿Cómo puede ser que el gobierno no haya logrado más apoyos? Bueno, los va a lograr, dicen algunos, de acá a las elecciones. Lo cierto es que esa polémica ya está instalada, y en todo caso lo que pone de manifiesto todo este nuevo clima es que el gobierno solito se metió en problemas y nadie sabe si va a poder salir. Una cosa es meterse en un laberinto y otra cosa es encontrarle la salida. En lo económico, la situación es, creo yo, bastante más compleja, porque todo lo bueno que tenía el esquema desinflacionario basado en el atraso cambiario y en el superávit fiscal primario parece haberse agotado. No lo digo yo, lo dicen los mercados. Aumentó la brecha en un contexto en el cual el Banco Central interviene sistemáticamente. La brecha no implica, no está mostrando lo que el mercado efectivamente de forma libre podría en todo caso sugerir, sino ya esta brecha es intervenida, es decir, muestra la impotencia del Banco Central, de las autoridades económicas, para evitar que las especulaciones, que las dudas en torno de este esquema económico efectivamente se hagan visibles. El acuerdo con el fondo no es el problema. En todo caso, el gobierno quiere que sea la solución. El problema es que el modelo no acumula reservas. Y esto es clave porque, bueno, vivimos en una economía bimonetaria, el presidente había prometido la dolarización, eso por supuesto fue eliminado de las prioridades. Acá la clave es bajar la inflación y retomar el crecimiento. Lo segundo se está logrando, y esto es importante, pero con un ritmo mucho más acompasado de lo que el Poder Ejecutivo esperaba
para esta altura. Fíjense ustedes que el famoso RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ha logrado hasta ahora carpetas por, bueno, algo así como 11.900 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Bueno, otra vez, depende el cristal con el que se mire. En principio, cuando uno mira en relación al Producto Bruto Interno, es irrelevante. ¿Mm? Argentina tiene un producto aproximadamente de 500 billones de dólares, 500 mil millones de dólares. Eso, cuando uno se pregunta, ¿y cuánto es el RIGI? 2%. 2% de inversión es nada. Y esto es un régimen súper generoso para las inversiones. Es decir, uno mira economía real, ¿qué está pasando? Bueno, la Argentina se está recuperando de forma heterogénea y ni siquiera los sectores hiperprotegidos con derechos de propiedad de primer mundo, litigando en Nueva York y con facilidades cambiarias sin cepo, están atrayendo la atención por ahora de manera sustantiva, rigurosa, de los principales inversores. ¿Por qué? Desconfianza. Desconfianza no solo en el acuerdo con el fondo, insisto, que podría ser la solución. Algunos creen que no, que 20 mil millones de dólares para esta economía tampoco es suficiente. Acá el problema es que se agotó todo lo bueno que esto podía dar y no está claro que el presidente tenga, claro, no está, un camino definido de cómo seguir. ¿Mm? Esto es lo que está generando mucho lío. ¿Implica esto que electoralmente la Libertad Avanza no va a ser competitivo? No, para nada. Puede ser competitivo a pesar de esto, porque claro, del lado del frente, ¿qué hay? Bueno, algunos dicen el tren fantasma, otros dicen todo está, digamos, en un contexto de fragmentación tan enorme que no hay ni narrativas ni dirigentes nuevos que cautiven la atención. A Milei no le surgió otro Milei, es decir, al actual gobierno no le surgió una especie de opción por fuera del sistema que critique de forma contundente y que tenga la capacidad de, en todo caso, diferenciarse. Y en eso, bueno, es probable que el gobierno, con no mucho más de lo que tiene, logre algo así como 35 o 36% o un poquito más incluso del apoyo de la población, y es un resultado algo así como un empate de visitante, ¿no? ¿Por qué? Y con esto cierro, Hernán, porque en el contexto de esta incertidumbre económica, con un banco central que no logra acumular reservas, con dudas de respecto de lo que el presidente decía que hacía mejor, se autodefinió como el mejor presidente de la historia, el mejor ministro de Economía de la historia, bueno, digámoslo, ¿no? Él podrá opinar lo que quiere de sí mismo, el mercado está diciendo otra cosa. Y esto lo que pone de manifiesto es que las dudas, si bien están, digámoslo, ¿no?, empiojando la situación interna, se complejizó todo, el acuerdo, la situación financiera, el esquema cambiario. Y con esto te cierro, Hernán, claramente estamos frente a una especie de, bueno, ¿vieron cómo los partidos se achatan? Nadie sabe cómo se resuelve, están como lateralizando el juego. En eso está la política y la economía en la Argentina, ¿esperando qué? Bueno, que de alguna manera, hacia mediados de abril, estamos todavía 3-4 semanas, el anuncio del acuerdo con el fondo le dé, bueno, un nuevo capítulo, un poquito más de aire a este esquema. ¿Soluciona la cuestión vital de la falta de acumulación de reservas? No. ¿Por qué? Y los economistas, los especialistas y sobre todo el mercado financiero hablan con tres, yo creo, de los principales operadores que desde fuera están minando los activos argentinos. El problema es el precio del tipo de cambio. El problema de siempre en la Argentina, que tarde o temprano vuelve generando dudas. Le pone la firma, como siempre está ahora. Hoy de regreso, Sergio Berenstein.